Vamos a iniciar. Ahí está. ¿No lo moveré? ¿No lo moveré? Ya sales ahí. No Se sale, va la silla, no sale, la no silla. sale. La Pásale. silla vacía. No tengan miedo. Nomás lo proyecta ahí. Bueno, A ver. vamos a orar para iniciar. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, gracias te damos, amantísimo Padre, por tu gran amor, tu gran misericordia, Padre. Gracias por traernos aquí, Señor. Gracias por este hogar que tú has puesto, Señor, para que se predique aquí tu palabra en esta comunidad, en el Apito, Señor, y en los alrededores. Padre, te pedimos que sigas bendiciendo este estudio, que sigas trayendo más almas, Señor. Te damos las gracias por, Señor, las almas que has traído, por el hermano Gavino, por la hermana Graciela, Señor, y su hijo. Señor, clamamos, Señor, para que tú sigas añadiendo más, Padre, y gracias también por los hermanos que apoyan aquí, Señor. Padre, que todo resulte en la bendición, Señor, de tu nombre, en la gloria tuya, Señor. Padre, danos sabiduría, danos entendimiento para conocer más de Cristo. Que al seguir en este Evangelio de San Juan, Señor, nosotros podamos reconocer que Jesús, Señor, es el Señor y el Salvador de nosotros. Padre, que nos pueda resplandecer esa luz plenamente, Señor, y esto nos lleve a una entrega total a Él. Padre, en tus manos nos entregamos, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues la verdad que yo iba a traer el mismo sermón que prediqué en el anexo, pero ayer en la noche, ya anoche, La semana pasada, ¿no? ajá, la semana pasada, Dios me cambió la jugada. Y bueno, vamos a leer un poquito más, vamos a leer desde el versículo 19, Juan capítulo 1, versículo 19, y nos vamos a ir hasta el 37. Y vamos a llamarle a esto los tres testimonios de Juan. Los tres testimonios de Juan, el Bautista. Juan 1, 19 al 37. ¿Lo pueden leer, por favor, hermanos? Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le para preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino como que declaró, declaró, no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿quién pues eres tú? Elías dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Le Dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Y Dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo Isaías el profeta. Y los que habían sido enviados Eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el cual es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en el mar, del otro lado del Jordán, donde Juan lo estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de que yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien debes descender el Espíritu, y que repose sobre él. Este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y le ha dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día, otra vez, estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo,
he aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Amén. Amén. ¿Verdad? No estuvo larga la lectura, pero es muy importante nosotros tomarlo ahí. Hasta aquí acabamos la introducción al Evangelio de San Juan. La introducción son los versículos 1 al 18. Como todo libro, ¿verdad?, que se escribe, tiene una introducción o un prólogo. Juan utiliza los versículos 1 al 18 para hacer la introducción a lo que va a plasmar en el Evangelio, ¿verdad? Entonces, ya a partir del versículo 19 es cuando entra ya de lleno, ¿verdad?, a el Evangelio. ¿Amén? Amén. Entonces Juan entra en el Evangelio con Juan el Bautista, ¿verdad? Con Juan el Bautista. Recordemos que en el prólogo entró con la introducción de la preexistencia eterna del Verbo, la coexistencia y la autoexistencia del Verbo, del Logos. Que ¿quién dijo que era el Logos? Jesucristo, ¿verdad? Y ahí mismo en el prólogo puso dos testimonios de Juan el Bautista, ¿verdad? Dos testimonios, uno en el versículo 6, 7 y otro en los versículos por ahí del 16, 17, ¿verdad?, que estaba hablando acerca del testimonio que vino a dar Juan el Bautista. Y precisamente aquí cuando arranca con ese testimonio de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista vino a ser el precursor, ¿verdad?, el que vino a abrir la brecha para que el Señor, ¿verdad?, viniera y entrara de lleno, ¿sí? Juan el Bautista fue el profeta que abrió, ¿verdad?, para que el Señor pudiera entrar de lleno en su ministerio, ¿sí? Por eso él decía, ¿verdad?, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, ¿verdad?, enderezad el camino del Señor. Entonces, eso vino a hacer Juan y esa es la introducción. ¿Quién era Juan? Juan era un hombre muy sencillo, vestía, dice la palabra de Dios, con piel de camello, ¿verdad?, y su cinto era de cuero. ¿Y de qué se alimentaba? Langosta y miel. Langosta y miel silvestre, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que ese era su alimento. Era un hombre bastante sencillo y que vivía en el desierto. Vamos a Mateo capítulo 3, versículo 4 al 6. Mateo capítulo 3, versículo 4 al 6. Capítulo 3, versículo 4 al 6. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Ahí está, ¿verdad? Entonces, ese era Juan, un hombre que cuando empieza su ministerio, tiene un ministerio muy impactante que multitudes salen a oírlo, ¿verdad? Multitudes salen a oírlo, ¿sí? El nacimiento de Juan fue muy peculiar porque también fue un nacimiento poderoso. ¿Por qué? Porque Zacarías, su padre, que era sacerdote del templo, en aquel entonces era uno de los sacerdotes del templo, era ya anciano. Y la esposa de Zacarías, Elizabeth, era estéril y también anciana, ¿verdad? Entonces, en una de las veces que Zacarías está ofreciendo, ¿verdad?, el incienso en el templo, se le aparece un ángel, ¿verdad?, y le dice que iba a tener un hijo y que ese hijo iba a ser muy poderoso para el Señor, ¿sí? Entonces nosotros vemos que este nacimiento fue algo muy especial y anunciado por el Señor, porque iba a ser alguien muy especial, ¿verdad? Definitivamente muy especial, tan especial que el mismo Señor Jesucristo le dio un nivel más alto que cualquier otro profeta del Antiguo Testamento. Vamos a Lucas capítulo 7, versículo 28. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Ahí está, ¿verdad? Entre los nacidos de mujer no hay profeta más grande que Juan el Bautista. Lucas capítulo 7, versículo 28. Entonces nosotros vemos que Jesús mismo, ¿verdad?, puso en alto a su siervo, ¿sí? Jesús mismo dijo, no hay otro profeta más grande que Juan el Bautista, ¿verdad? Lo siguiente después lo explicaremos, pero cuando lleguemos a esa parte. Pero lo importante aquí, ¿por qué? ¿Por qué Juan el Bautista era el profeta más importante si no hizo milagros, no abrió el mar muerto como Moisés, ¿verdad? No hizo llover como Elías.
porque Él era el que iba a abrir el camino del cielo. A Él le tocaba abrir el camino del cielo, ¿verdad? Y eso para Dios era lo más importante, ¿sí? Después de 400 años de silencio, que Dios no habló al pueblo de Israel, desde el libro de Malaquías, que es el último libro, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, el más antiguo, ¿verdad? 400 años pasaron sin que Dios mandara a un hombre, ¿sí? Sin que Dios enviara a un hombre a hablar en él. Y de repente se oye una voz en el desierto, ¿verdad?, de alguien que está hablando en nombre de Dios y anunciando el bautismo de arrepentimiento y anunciando que el Mesías está cerca, está a las puertas. Hay una pregunta, ¿no? Sí. Entonces, esos 400 años incluyen inclusive desde el nacimiento de Jesús hasta que empieza su ministerio. Hasta que empiece su ministerio. Porque cuando empieza Juan el Bautista, él es el que dice, aquí está ya el Cordero, y él empieza a hablar. Así es, ¿verdad? Así es. Porque cuando es el Bueno, nacimiento de serían años de silencio, serían 6 meses antes de que empiece el ministerio de Jesús, porque el ministerio de Juan el Bautista empezó mucho antes, o sea, empezó antes. Entonces, el silencio se rompe con Juan el Bautista, con una voz en el desierto que se oye, que clama, ¿verdad? que clama. Entonces, es en el inicio del ministerio de Juan el Bautista que Dios rompe el silencio y anuncia, ¿verdad?, esta gran noticia. Entonces, Jesús le da ese nivel a su siervo, ¿no? No hay otro profeta más grande que él. Entonces, vemos entonces que Juan inicia con este testimonio. Y ese testimonio, ¿ante quién lo da? ¿Cuál es el primer testimonio? El primer testimonio abarca de los versículos 19 al 28, que ya los leímos, ¿verdad? Ese testimonio que da Juan lo hace ante representantes que fueron enviados por el Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? Los sumos sacerdotes ¿No? Sacerdotes y levitas. Sacerdotes, levitas, fariseos, escribas, ¿verdad? Herodianos, Las autoridades, ¿no?, de aquel tiempo. Exactamente. La máxima autoridad religiosa de aquel tiempo era el Sanedrín. Estaba compuesto nada más por 70 hombres. 70 hombres, incluyendo el sumo sacerdote, ¿verdad? Y los sacerdotes y los fariseos, herodianos, escribas y saduceos, que nosotros encontramos en la Escritura. Pero solo era 70, y ellos conformaban la autoridad religiosa de aquel tiempo, y en cierta forma tenían una autoridad civil también, ¿sí? Entonces, cuando llegan estos enviados por ellos, ¿verdad?, a preguntarle a Juan, ¿quién eres tú? Y ahí es cuando Juan da el primer testimonio, ¿verdad? Pero aquí nosotros podemos ver, en primer lugar, una diferencia, algo bien especial. ¿Cómo llegaron los hombres, estos hombres, a preguntarle, ¿quién eres tú? Llegaron con una actitud soberbia, con una actitud de superioridad, con una actitud de, ¿por qué haces esto? Si no te has presentado ante nosotros, casi. ¿Sí? ¿Quién eres tú para andar haciendo todo esto? ¿Sí? Entonces nosotros vemos a esta gente que en aquellos tiempos, ¿verdad?, que Jesús empezó a andar en la tierra, encontró un ministerio religioso muy soberbio, muy antiguo, ¿verdad? Aunque no todos eran así. Nosotros podemos encontrar, por ejemplo, a un Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 1 y 2, muy diferente. Había también líderes, pero eran muy pocos, ¿verdad?, que sí tenían una humildad y una vivir justamente, ¿verdad?, pero eran muy pocos. La gran mayoría de los líderes, la gran mayoría que componían ese Sanedrín, ¿verdad?, era gente orgullosa, ¿sí? Nosotros por eso vemos a Jesús vez tras vez decir, no sean como los fariseos, que buscan que los vean, que buscan orar en las calles para que la gente los admire, ¿verdad? No sean así. Entonces eran gente muy orgullosa. También estaban los papás, ¿verdad?, de Juan el Bautista, aunque Zacarías fue muerto al parecer por este mismo Sanedrín. Lucas capítulo 1, versículos 5 al 7. Lucas capítulo 1, versículos 5 al 7. Muy buenos días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor.
pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Ahí está, ¿verdad? Pero ambos eran justos. Zacarías era justo delante de Dios, hacía las cosas rectas. Como les digo, había líderes buenos, pero eran muy pocos. La gran mayoría era gente altiva, soberbia, que le gustaba ser vista, ¿verdad? Que quería impresionar a los demás, que vieran su autoridad, ¿sí? Entonces de repente llega un hombre en el desierto vestido con pelo de camello, con un cinto de cuero, ¿verdad? Y alimentándose y en el desierto, y empiezan a jalarse las multitudes. Esta gente envía por dos razones gente a preguntarle a Juan el Bautista. Una, porque tenían miedo de que como estaban las multitudes siguiéndose allá, que eso pudiera llamar la atención del Imperio Romano, ¿verdad? Y entonces llamarles la atención a ellos. Dos, el celo de ver que la gente se estaba yendo tras de ellos. El celo que se estaba yendo tras de ellos. Por eso nosotros vamos a ver, bueno, no aquí en el Evangelio de Juan, pero posteriormente, ¿verdad? Que los fariseos buscaron, y también los escribas, después de esto, buscaron también ir con Juan para ser bautizados, para que la gente los viera también que ellos estaban, ¿verdad? Y siendo bautizados. Y Juan el Bautista era un hombre de carácter muy firme, y fue el que les dijo: que viene, ¿verdad? Generación de víboras, hagan frutos dignos de arrepentimiento y luego vengan y bautícense. Entonces nosotros vemos, por eso es que Juan los confrontó tan fuerte, porque no venían normalmente, venían con una actitud soberbia. ¿Para qué? Para que la gente los viera que se estaban bautizando y no perder el prestigio que ellos ya tenían. Eso es lo que estaba moviendo, y Juan criticó duramente esa parte. Entonces esta gente le pregunta: ¿quién eres tú? Juan inmediatamente le responde, porque sabía hacia dónde iba, y dijo que yo no soy el Cristo. O sea, si ustedes están pensando que yo soy el Mesías, yo no soy. Yo no soy Mesías. Yo no soy eso. Cristo y Mesías es lo mismo, nada más que Mesías es en hebreo y Cristo es en griego. Significa ungido. ¿Y qué significaba esto? ¿Qué será, o qué función desempeñaba el Mesías o el Cristo? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Qué función desempeñaba el Mesías o tenía que desempeñar el Mesías o el Cristo? Gobernar a Israel, ¿no? Exactamente, ¿verdad? Gobernar a Israel como descendiente de David. Esa era la función del Mesías. Venir a gobernar a todas las naciones, ¿verdad? Desde el cetro de Israel. Esa era una promesa que Dios le había dado a David, ¿verdad? Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 11 al 15. Primera de Crónicas, ¿qué? Capítulo 17, versículo 11 al 15. Y sucederá que cuando se cumplan tus días para que vayas a estar con tus padres, levantaré a uno de tus descendientes después de ti, que será de tus hijos, y estableceré su reino. Él me edificará una casa y yo estableceré su trono para siempre. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que estaba antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino para siempre, y su trono será establecido para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Amén, ¿verdad? Entonces nosotros vemos aquí las palabras del Señor. Amén. Que le está diciendo a David que levantaría un descendiente de él, ¿verdad? Y le daría el trono eternamente. Ese es el Mesías, ese es el Cristo, ese es el ungido. ¿Sí? ¿De qué habla la Escritura? Cuando nosotros vemos el nombre de Cristo o vemos el nombre de Mesías, significa eso, ¿verdad? El descendiente de David que vendría a reinar, ungido. ¿Por qué ungido? Porque los reyes eran, ¿verdad?, ungidos con aceite. ¿Amén? Entonces nosotros vemos esa parte. Y la Escritura nos dice que Jesús era ese ungido. Vamos a Lucas capítulo 1, versículo 31 al 33. ¿1 qué? 31. Y Lucas, aquí
concebirás Ajá. en tu seno y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Ahí está, ¿verdad? Esa es la confirmación, 31, que Jesús era el Mesías. 31, 33. Era el Mesías, ¿sí? La promesa que Dios le dio a David se estaba cumpliendo en Cristo Jesús. Él era el Mesías. Entonces, esta gente, que Juan el Bautista dice, yo no soy el Mesías. Entonces, ¿eres acaso Elías? ¿Por qué les dijo Elías? Porque la palabra de Dios dice que Elías va a volver a venir. Vamos a Malaquías capítulo 4, versículo 5. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, antes de Mateo. Malaquías capítulo 4, versículo 5. Buenas tardes, pásale. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Ahí está, ¿verdad? He aquí yo os envío a Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Dios había prometido volver a enviar a Elías. Malaquías, ¿quieren o no? Capítulo 4, versículo 5. ¿Verdad? Dios había prometido enviar a Elías antes, y Elías ciertamente va a venir, pero en el tiempo de la gran tribulación. Recordemos que Elías no murió, Elías fue arrebatado en un carro de fuego. ¿Sí? Entonces, él quizá, muy probablemente, sea uno de los dos testigos que van a venir a predicar a Jerusalén en el tiempo de la gran tribulación. Muy probablemente sea Moisés y Elías los que vengan a predicar en ese entonces. ¿Por qué? Porque las señales que van a hacer son las mismas señales que hicieron cuando ellos estuvieron aquí. ¿Sí? Entonces, ciertamente vendría después. Entonces le preguntan, esta cúpula religiosa, ¿eres tú Elías? Y dice Juan, no soy, ¿verdad? No soy Elías. No me tomen en cuenta como Elías. Pero aquí podríamos entrar, amados hermanos, a una posible contradicción. Vamos a Mateo capítulo 11, versículo 14. Y si queréis aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. Ahí está, ¿verdad? Jesús diciendo, y si queréis aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. A ver, hermanos, Elías está diciendo que él no es Elías. Juan. Perdón, Juan, sí, gracias. Juan el Bautista está diciendo que Elías, que él no es Elías. Y Jesús está diciendo, Juan el Bautista sí es Elías. Si queréis recibir, él es aquel Dios que había de venir. Él es aquel, está diciendo que él es Elías. Entonces, parece una contradicción, pero no es una contradicción. ¿Por qué? Porque Juan está respondiendo en el sentido de que él no es literalmente el Elías que habría de venir. Porque ya les dije que Elías va a venir hasta, como dice la Escritura, en el año terrible del Señor, ¿verdad? En el día de Jehová. Y el día de Jehová es el día de la gran tribulación. Desde ahí empieza el día de Jehová. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se refiere Jesús? Se refiere a que Juan venía con el mismo espíritu, y espíritu con E minúscula, ¿verdad? No con E mayúscula. ¿Y a qué se refiere esto? En la Biblia encontramos tres significados de espíritu. Cuando está con E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Cuando está con E minúscula, lo encontramos de dos diferentes maneras en la Biblia. Uno que se refiere al espíritu humano, el espíritu de nosotros, y otro que se refiere a la actitud. Por ejemplo, cuando Pablo ora en la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento suyo. Pero ¿cómo puede orar Pablo que nos dé espíritu de sabiduría si nosotros, cuando creímos realmente en el Señor Jesucristo, recibimos al espíritu de sabiduría, que es el Espíritu Santo? ¿Por qué Pablo está orando que nos dé espíritu de sabiduría? Pues está refiriéndose precisamente a que nos dé esa hambre, esa actitud por adquirir sabiduría. ¿Sí? Entonces, muchas de las veces, algunas partes, porciones de las Escrituras, cuando está espíritu, se está refiriendo a eso. Entonces, aquí lo que está hablando es que Juan traía, ¿verdad?, la misma actitud, el mismo carácter, la misma firmeza que Elías.
Elías. No es que fuera Elías. Nosotros, la Biblia no enseña la reencarnación, ¿verdad? Que el espíritu de Elías se le metió. No. Sino que tenía la misma actitud y el mismo carácter. Por eso Juan el Bautista era muy firme, ¿sí? Por eso encaraba a los falsos maestros, por eso encaraba a los fariseos, ¿verdad? Y les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Por eso encaraba a Herodes, sabiéndole que eso le podía costar la cabeza, y le costó la cabeza, ¿verdad? Encaraba a Herodes y le decía, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, ¿sí? Entonces, era de carácter fuerte, igual que Elías, como cuando Elías se presentó con los 400 profetas de Baal, ¿verdad? Y hizo esa contienda. Entonces, es a lo que nosotros tenemos que tomar, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos a Juan contestando, yo no soy Elías. Vamos a Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 y 18. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 y 18. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios. A él oiréis. Esto es conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, no vuelva a ver este gran fuego, no sea que muera. ¿Hasta el 18? No, eran 15 y 18. Ah, 15, perdón. Ahí está el 15. 18. Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca. Él les hablará todo lo que yo le mande. Ahí está, Abraham. Dios había dicho que iba a enviar un profeta, ¿verdad? Y por eso le preguntan, bueno, ¿eres tú el profeta? Pero ya sabían que iba a mandar a alguien. Iba a mandar a alguien. Y Juan dice, no. Contesta categórico, no. Aquí hay algo importante. Los judíos sabían perfectamente que este profeta, determinado en Deuteronomio 18, era también el Mesías. Por eso, por falta de tiempo, no lo vamos a ver. Pero cuando Pedro predica en Pentecostés, cita Deuteronomio 18. Cuando Esteban está predicando antes de ser lapidado, cita Deuteronomio 18 con el Mesías, ¿verdad? Entonces, el profeta era un símbolo también del Mesías, y por eso Juan ya no expresa más que un no. O sea, ya como que ya, entiéndanlo, no, ¿verdad? No soy ese, ¿sí? Así nosotros, hermanos, podemos ver, ¿verdad?, cómo se presenta Juan. Y entonces le dicen, pues entonces, si tú no eres ni el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿quién eres? Y aquí viene, a diferencia de esos hombres, ¿verdad?, que venían con actitud soberbia, nosotros vemos a Juan el Bautista con todo y su carácter fuerte, con un carácter firme, siendo un hombre humilde. Eso significa, amados hermanos, que humildad no quiere decir que seamos sumisos, bien así, ¿verdad? Eso no significa eso, ¿verdad? ¿Sí? Humildad significa reconocer lo que somos realmente, reconocer lo que somos. Entonces, ¿quién eres? Y Juan dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Fíjense que Juan el Bautista pudo haber sacado sus credenciales. Juan tenía credenciales muy buenas, ¿sí? Juan era hijo del sacerdote Zacarías. Quiere decir que pertenecía al linaje de los sacerdocios de Aarón, ¿verdad? Era parte de ese linaje, era un linaje muy especial. Juan pudo haber dicho, yo soy, ¿verdad?, del linaje de Aarón. Mi padre fue Zacarías, el sacerdote. Soy de la descendencia de Abías, porque esa era la descendencia de Zacarías. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 24, versículo 1, y de ahí nos saltamos al 10. Primera de Crónicas, capítulo 24, versículo 1 y 10. También los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Uno, ahora. ¿Al 10? Al 10. ¿Te sigo? Hasta el 10, no, nos saltamos al 10. Ajá. La séptima a Cos, la octava a Abías. Ahí está, ¿verdad? Ya está citando a Abías. Y nosotros cuando leímos de Zacarías, dice que venía de la descendencia de Abías. Y Abías viene del linaje de Aarón. Entonces,
Juan el Bautista tenía credenciales muy firmes para decir, miren, esto es, y tengo todo el derecho de hablar porque soy del linaje sacerdotal, ¿verdad? Y ser del linaje sacerdotal, les repito, era algo especial. Seguramente también Juan el Bautista estaba muy bien preparado bíblicamente y teológicamente, porque a los sacerdotes los preparaban muy bien en eso. Y mientras Juan estuvo viviendo con sus padres, con su madre, de seguro fueron preparados muy bien, ¿sí? Hasta el momento en que se fue al desierto, ¿verdad? Para prepararse para el ministerio. Entonces Juan pudo haber sacado todas esas credenciales y miren, yo soy esto, yo soy aquello, yo soy el otro. Sin embargo, Juan dice, yo soy solo la voz de uno que clama en el desierto, ¿verdad? Yo soy solo la voz, ni siquiera dice yo soy el profeta, yo soy el enviado del Señor. Dice, yo soy solo la voz de uno que clama en el desierto, de uno. ¿Sí? Vean la humildad. Cualquiera. Así es. No valgo, o sea, no. Como diciendo Juan, entiendan esto. Yo soy solo la voz, no el mensaje. Yo soy solo la voz, no el Mesías. Yo soy solo una voz que anuncia ahorita, como nosotros, cuando hablamos ahorita y acabamos de hablar, ¿y qué pasa? Se opaca esa voz y ya no hay más, no sigue retumbando, ¿verdad? A menos que haya eco. Pero es lo que está diciendo Juan, yo soy solo una voz temporal. Yo soy solo un instrumento del Señor temporalmente. Y nada más, no soy más. ¿Sí? Y eso me hace recordar, hermanos, que así debemos de ser todos los cristianos. ¿Sí? Entender que no somos más que simple y sencillamente, ¿verdad? Siervos del Señor. Rescatados por la gracia del Señor. La voz. Y llevar, ¿verdad? El mensaje del Evangelio, llevar ese mensaje, recordando que nosotros solo somos la voz. No somos el mensaje, somos la voz que expresa el mensaje. El mensaje tiene que ser Cristo. Y Cristo siempre debe de exaltarte en todo momento, ¿verdad? Y esto me hace recordar también a alguien posterior. ¿A quién estaría recordar? Posterior. Posterior a Juan. El apóstol Pablo. Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 9. Filipenses 3. 3, capítulo 3, versículo 4 al 9. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, cuanto a la ley fariseo, cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero las cosas que eran para mí ganancias, él las reputado pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún reputo todas las cosas pérdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahí está, ¿verdad? Pablo también. Yo, si quisieran ver credenciales, puedo sacarles unas excelentes credenciales, ¿verdad? Pero yo no vine con credenciales. Todo eso para mí, a partir de que vine a Cristo, ha sido basura. La versión que está leyendo la hermana la traduce mejor. La Reina Valera le puso basura porque no sonara tan fuerte, ¿verdad? Pero el sentido real es estiércol. Lo tengo por estiércol. Todos mis títulos, todo lo que es, lo tengo por estiércol, por la excelencia, la maravilla del amor de Jesús. Decía A.W. Pink, que fue un teólogo, ¿verdad?, de años atrás, dice: quiera Dios librarnos de ese espíritu malicioso, de creernos más de lo que somos, simples pecadores salvados por gracia. Y eso es muy importante, hermanos. Dice: quiera Dios librarnos de ese espíritu malicioso, de creernos más de lo que somos, simples pecadores salvados por la gracia.
Eso es lo que somos realmente. ¿Sí? El puritano Boston dice: deseemos dejar una fragancia de Cristo en nuestro andar. Que nosotros cuando hablemos, la gente vea a Cristo, no a nosotros. Que cuando prediquemos, la gente pueda ver a Cristo en la predicación. Que cuando evangelicemos, la gente vea a Cristo en la evangelización. No a nosotros, sino a Cristo. Sino a Él. Que lo llevemos a Él. Llevemos a la gente hacia Cristo, no hacia nosotros, sino hacia Él. ¿Sí? El príncipe de los puritanos, que así le llamaban a John Owen, él dijo: no me atrevo a escribirme en alta estima. ¿Verdad? Un escritor muy prolífico, ¿verdad? Muy prolífico, hizo varios libros teológicos, ¿verdad? Pero él decía: no me atrevo a escribirme en alta estima. Entonces, amados hermanos, Dios nos está hablando aquí ante este hombre, Juan el Bautista, que Jesús lo nombra como el profeta más grande de todo el Antiguo Testamento, y sin embargo él dice: yo soy solo la voz, no soy nadie, no soy nadie, no soy nadie, porque atrás de mí viene uno que es más grande que yo, viene alguien diferente a mí, ¿verdad? ¿Quién eres tú? Yo soy simple, la simple voz de uno, ¿verdad? De uno que no es digno ni de desatar la correa del calzado del que viene. Y aquí es muy importante, ¿verdad? Los discípulos podían hacer mandados a los maestros, podían llevar y traer y hacer cosas, pero nunca desatar la correa de su calzado. Eso era solo algo, una actividad para esclavos. ¿Sí? Para esclavos. Y Juan el Bautista dice: no soy digno ni siquiera de ser su esclavo. Fíjense la maravilla de la humildad de este hombre, reconociendo la grandeza del que venía después de él. ¿Cuántos hemos reconocido esa grandeza y podemos llegar, amados hermanos, a esto como Juan el Bautista y decir: no soy digno ni de eso, no soy digno ni de ser su esclavo? Cristo. Algo muy por arriba. ¿Mande? Algo muy por arriba. Muy por arriba de nosotros. Por eso repito lo que dice W. Wynne. Nosotros lo único que debemos de creer de nosotros mismos es que éramos terribles pecadores, salvados solo por la gracia de Dios. Solo por su gracia. Así es. Amén. Solo por su gracia y misericordia. Y esto es el testimonio que Juan le está dando a esta gente que venía muy enorgullecida, muy soberbia, ¿verdad? La forma en la que podemos romper la soberbia de alguien, única y simplemente, es con humildad. ¿Verdad? Con humildad. Nosotros hablando de con humildad, como Juan el Bautista. ¿Sí? No tratemos de responder soberbia con soberbia. Respondamos con humildad. Y entonces Juan entra al segundo testimonio. El primer testimonio, ¿a quién dijimos que se lo dio? A los del Sanedrín, ¿verdad? El segundo testimonio que abarca del versículo 29 al 34, ¿verdad? Que ahí lo da, Juan el Bautista lo da a las multitudes. Y Juan el Bautista, ¿qué dice en el versículo 29? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está, ¿verdad? Juan señala, ve venir a Jesús, y ahí están las multitudes bautizándose, ¿verdad? Con él. Y de repente da un grito y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba señalándole a los judíos de su tiempo que Jesús era aquel que iba a ser enviado, ¿verdad? Que iba a ser enviado. Él era el Cordero Pascual, el cumplimiento del Cordero Pascual, ¿verdad? El cumplimiento del sacrificio pascual. Él era. Juan 1:34. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahí está. Entonces Juan el Bautista da testimonio de que él era el Hijo de Dios. No solo les dice: ahí está el Cordero de Dios,
por el cual pueden quitar el pecado, sino también Él es el Hijo de Dios. Recordemos las dos cosas por las que Juan el apóstol escribió el Evangelio. Una, que reconocieran que Jesús es el Hijo de Dios. Y dos, para que creyendo tengamos vida en su nombre. Juan el Bautista dice lo mismo. Ahí está. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y qué dice? Y Él es el Hijo de Dios, porque el que me envió a bautizar me dijo que sobre el que viera descender el Espíritu Santo sobre él, ese iba a ser, ese es. Y ese es el Hijo de Dios. Yo lo vi, dice Juan, y puedo testificar de eso, ¿verdad? Juan el Bautista. Lo que les decía, hubo multitudes que pueden corroborar quién era Jesús en aquel tiempo. No solo los 12, Juan el Bautista, ¿verdad? También está involucrado en todo esto. Y es por lo que decimos también, amados hermanos, lo que les decía, el pueblo de Israel en Juan 1, 11 y 12, que dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces dice, no le recibieron. No le conocieron como los gentiles, sino no le recibieron. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron testimonio tras testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios. Ahí estaba Juan el Bautista, el que el pueblo de Israel reconocía como un gran profeta. Tanto que los mismos Sanedrín tenían miedo, ¿verdad?, de hacerle algo a Juan el Bautista porque la gente se le podía echar encima. ¿Qué fama tenía Juan el Bautista? Tan grande, ¿verdad?, que el mismo Sanedrín, con todo su poder que tenía, no se atrevió a hacer algo. ¿Sí? Y ese que tenían tan en alta estima les dijo, ese es el Cordero de Dios y este es el Hijo de Dios. ¿Sí? No había excusa. Tenían ellos ese testimonio de Juan el Bautista, su segundo testimonio, cuando él está señalando. Y Juan también le está diciendo a la multitud, no me vean a mí, veanlo a él. Ya no me vean a mí, veanlo a él. Él es el que yo les estoy diciendo, ¿verdad? El que es antes de mí, que era primero que yo, pero que viene después de mí. Él es, yo ya no, véanlo a él. Y síganlo a él ahora. ¿Lo vi en una película eso? ¿Eh? ¿Lo vi en una película? Así es, sí, creo que es la de... ¿Sí? Entonces, ese es el segundo testimonio. Tercer testimonio de Juan el Bautista. Y esto es ante los discípulos. En especial dos discípulos de él. Dos discípulos de Juan el Bautista, no dos discípulos de Cristo, que después se convirtieron en discípulos de Cristo. Pero nosotros vemos a Juan el Bautista, dice, el otro día, ¿verdad? El versículo 35, 36 y 37 lo leemos, hermanos. Y el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y oyéronle los dos discípulos hablar y siguieron a Jesús. Así es, ¿verdad? Entonces Juan ahora le habló primero a los del Sanedrín, cúpula religiosa, luego segundo testimonio a las multitudes. Ahora le habla a sus discípulos, y en especial a dos, ¿verdad? Él es el que yo les dije, síganlo a él, ya no me sigan a mí. Ya no me sigan a mí, síganlo ahora a él. A él es el que tienen que seguir ahora. A él es el que tienen que ir en pos de mí. Yo ya debo de perderme del mapa. Juan capítulo 3, versículo 30, por favor. Juan capítulo 3, versículo 30. A él conviene crecer, mas a mí menguar. ¿Verdad? Como dice la Reina Valera, es necesario que él crezca y que yo mengue. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos progresando en nuestra vida espiritual, hermanos? Así de sencillo. Cuando cada vez menos existo yo y cada vez Cristo existe más en mí. ¿Verdad? Esta es una realidad. Sí, amados hermanos. Nosotros como cristianos, en la medida que vayamos madurando a la gente, tenemos que enseñarle a la gente que no nos siga a nosotros. Que siga a Cristo. Amén. Que siga a Cristo. ¿Sí? Que ponga su mirada en Cristo, no en nosotros, ¿sí? Sino que la ponga en Él. No debemos nosotros creernos porque Dios nos esté usando, ¿verdad? O porque
que Dios lo quiera, la Iglesia Bíblica Suprema Gracia crezca exponencialmente, que la célula aquí en el latito crezca exponencialmente, y entonces nos empecemos a inflar por creer, ¿verdad?, que Dios está haciendo algo por nosotros. No lo está haciendo por nosotros. Nos está usando, que es diferente, como instrumento, simple y sencillamente, ¿verdad? Pero no debemos de creernos. Debemos de quitar toda jactancia de nosotros, toda soberbia, todo orgullo, ¿verdad? Y poner nuestras credenciales en la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo. Y solo en su cruz ponerla allí. Vamos a 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3, versículo 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Ahí está, ¿verdad? Y el capítulo 4:1 ahí. Téngannos los hombres por ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Ahí está, ¿verdad? Téngannos los hombres por ministros de Cristo y dispensadores. Y aquí hay algo bien importante. 3, 5 y 4:1. Aquí hay algo bien importante, ¿no? Aquí en el capítulo 4, versículo 1, donde la hermana leyó ministros, creo que en la Reina Valera dice servidores. Servidores de Cristo y administradores del ministerio. Entonces, la palabra en griego que existe ahí es uperete. ¿Qué es uperete? Era el nivel de esclavitud más bajo y peligroso que había en aquel entonces, los remeros de las embarcaciones. ¿Cómo podía salir un remero solo muerto? Entonces estaban encadenados ahí. Así es, ¿verdad? Y tenían que estar reme hasta que el capitán o el cabo, el que estaba allí, ¿verdad?, dijera ¡alto! Y ya podían descansar, ¿verdad? Pero mientras tenían que estar, y era el nivel más peligroso. ¿Por qué? Por hundimentos. Cuando el barco se empezaba a hundir, todos se iban y a los esclavos estos los dejaban ahí, ahogar. Entonces, dice Pablo, téngannos los hombres por uperetes de Cristo. Morimos por él, nos entregamos todo por él, ¿verdad? Sobre todo los que tenemos un ministerio, ¿verdad? Un ministerio. Entonces lo que dice la palabra, ¿para qué? Para que la excelencia sea solo de Cristo Jesús, solo de Él y solo para Él, ¿sí? Siempre debemos buscar que las almas sigan a Cristo, que te hagan discípulos de Cristo, no nuestros, no nuestros. Es lo que Juan siempre plasmó. Nosotros podemos ver el ministerio más profético, más fuerte que hubo, fue un ministerio que dijo, síganlo a Él, no, yo no soy nadie, Él es el bueno. Así nosotros, amados hermanos, tenemos que decir igual, ¿verdad? No nos sigan a nosotros. Nosotros no damos vida eterna. Nosotros no te podemos cambiar. El único que te puede cambiar es Cristo. Síguelo a Él, porque Él sí te va a cambiar. Él sí va a cambiar. ¿Sí? Por eso les decía, no prediquemos nuestra denominación, prediquemos a Cristo y a este crucificado, ¿verdad? Que es el único que puede hacer el cambio en las vidas y en los corazones. Veamos, pidámosle al Señor un espíritu, y hablando de espíritu en el sentido de actitud, como Juan el Bautista. Amén. Un espíritu igual. Oremos, hermanos. ¿Quién nos quiere dirigir en oración? Bueno, Héctor. Amado Padre, Señor, en esta tarde hermosa, Señor, le damos gracias, Señor, porque nos ha permitido, Señor, estar aquí reunidos en su nombre, Señor. Le damos gracias, Señor, por este hermoso estudio, Señor, porque cada vez, Señor, sea, Señor, una comprensión más amplia, Señor, de su hermoso evangelio, Señor. Gracias, Señor, porque ahora entendemos, Señor, que debemos de predicar esa fe, Señor, que es grande, porque sea la gloria y la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Gracias por este hermoso mensaje, Señor. Gracias, Señor, por el hermano Edgar, Señor, que ha dispuesto su tiempo, Señor, para estudiar, para prepararse, Señor, y venir a exponernos, Señor, este estudio, Señor. Gracias, Señor, por los hermanos que también dispusieron este tiempo para abrir su hogar, Señor, y para poder estar aquí reunidos. Gracias por todo. Gracias, Señor. Ahora, Señor, le damos
gracias y a su Hijo amado, Señor, por haber muerto en esta cruz. En el nombre de Él, de su Hijo amado, te pedimos. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta, duda que tengan? Manolo, ¿cuánto? Sí. Hermano, Ahí tengo.